Hermanos y hermanas, paz y bien. Las últimas semanas del año litúrgico nos introducen a un clima de meditación sobre el tema de la escatología. Es decir, nos invitan a una meditación atenta y orientada hacia las últimas cosas, lo que sucederá al final de nuestros días, ya sea de modo personal como comunitario e inclusive universal y cósmico. Tanto así que se hace un énfasis especial en el tema del juicio personal y universal. El pasaje evangélico que hoy se nos ofrece para nuestra meditación forma parte del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Son de sus últimas palabras pronunciadas antes de su pasión y muerte, palabras que las dijo a sus discípulos estando sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, y que fueron suscitadas debido a que él mismo les había profetizado la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y sus discípulos, de frente a este hecho, le habían preguntado: dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse. Este discurso, pues, lo presentan los evangelios sinópticos, es decir, los evangelios escritos según San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y el discurso escatológico en San Marcos ocupa todo el capítulo 13, pero hoy domingo solo se nos da a meditar los versículos del 24 al 32. En resumen, podemos decir que este discurso narra una dramática descripción de lo que sucederá antes de la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Pero tomarlo de un modo literal sería difícil, ya que este discurso es un mensaje que viene en un lenguaje codificado según el género literario. Y por tanto es un lenguaje que quiere ser revelado no tanto literalmente, sino de un modo profético, de un modo que suscite una vida llena de fe y esperanza en sus lectores o en aquellos que lo escuchan. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados a la salvación y no hemos de olvidar que precisamente los evangelios significan buena noticia, una buena noticia para nuestra salvación. Entonces podemos entrever que es necesario desenterrar y apartar de nosotros cualquier miedo que tengamos sobre el fin del mundo, ya que este discurso del fin del mundo y de las posibles señales que tendremos pudiera parecernos que está aconteciendo en esos tiempos, en esos días. Pero con el miedo ciertamente no podemos hacer nada. Solo es por medio de la fe y de una vivencia radical de ella como podemos afrontar cualquier acontecimiento que nos suceda de modo personal o comunitario. Porque la verdad, nosotros a nivel personal tendremos un fin terrenal con nuestra muerte y el mundo pues también tendrá su fin. Pero más allá de esto, lo importante es entender que el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo no está orientado a infundirnos miedo, sino a extender en nosotros su reino y su reino de esperanza, el cual nos indica que ciertamente este mundo acabará, pero sin duda vendrá un mundo nuevo, una tierra nueva, un tiempo nuevo, o como él mismo nos dice en Apocalipsis 21, que hará nuevas todas las cosas. Por tanto, es un paso que tenemos que dar cada uno de nosotros, sea de un modo personal como de un modo comunitario y universal. No por nada estos discursos escatológicos vienen colocados en los 3 evangelios sinópticos antes de los eventos que narran la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que la primitiva comunidad cristiana era consciente de que el fin de los tiempos, sea personal o comunitario, se puede asemejar al camino que tuvo nuestro Señor Jesucristo de entregar su vida por amor a nosotros, para luego, por ese mismo amor, resucitar y mostrarnos el camino hacia la nueva vida, hacia la vida eterna. Ese es el camino que nos espera a nosotros que buscamos vivir verdaderamente nuestra fe y de ser auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es seguir sus pasos y por tanto hemos de seguirlos sin miedo, sin temor, sin obstaculizarnos nosotros mismos el camino y la perseverancia de la fe. Entonces, aunque el pasaje evangélico de hoy nos llegue a mostrar la necesidad de la existencia de una catástrofe cósmica justo antes de la venida del Hijo del Hombre,
Y aún también cuando señala que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Lo importante no es tanto cuánto esta situación que pareciera nos pudiera turbar o provocar desasosiego, sino más bien el hecho de que la venida de nuestro Señor Jesucristo nos debería dar alegría, gozo, esperanza y un deseo profundo de ser parte de los elegidos, de ser parte de los convocados, de ser parte de quienes estarán en primera fila delante de su majestad, de su gloria, de su poder, de su santidad. Es curioso entonces cómo la mayoría de las veces nos enganchamos más con aquello que nos asusta y nos olvidamos que tenemos un Dios que quiere y desea nuestra salvación. Ciertamente el pasaje evangélico de hoy nos muestra esta realidad tan fuerte, tan dramática, tan difícil de imaginar, pero también nos muestra cómo la misión de los ángeles, cuando venga el Hijo del Hombre, será el reunir a todos los elegidos. ¿Y a poco no quisiéramos ser parte de esta convocatoria? ¿A poco no quisiéramos ser parte de este grupo que será llamado? Es verdad que quisiéramos serlo, o al menos yo quiero serlo. Y es aquí que el mensaje central del discurso escatológico es la esperanza y no el miedo. Es la preparación y la vigilancia y no el anquilosamiento o la inmovilidad de nuestras acciones. Es un mirar hacia el futuro con un corazón que palpite de amor por el deseo de encontrarse con el amor de los amores. Es tener fe en que las palabras del Señor no pasarán, que sus promesas se cumplirán y que por tanto no hemos de tener miedo. Él es el Señor de la historia, de nuestra historia. En sus manos estamos, en su amor, en su misericordia. Es decir, no serán días terriblemente angustiosos, sino la antesala de la venida triunfal del Hijo del Hombre, de Cristo mismo. Y es por ello que debemos de alegrarnos, de gozarnos, de participar en esta comunión de los elegidos y de decir como nuestra Madre María, hágase en mí según tu palabra. Desde esta perspectiva, entonces, podemos orientar nuestra vida, todo nuestro existir. Si en verdad queremos ser parte de estos elegidos, hemos de hacer nuestra parte. No hemos de preguntarnos cuándo sucederá su segunda venida. Hemos de preguntarnos si estamos listos para recibirlo con alegría y con un corazón deseoso y ardiente. Hemos de preguntarnos si estamos preparados para vivir el evento de su segunda venida como un evento de salvación. Hemos de preguntarnos si somos capaces de perseverar en la fe a pesar de las dificultades que nos encontremos por el camino. Ya que él mismo nos indica en este mismo discurso escatológico en Marcos 13:13, el que persevere hasta el final se salvará. Y hermanos y hermanas, es nuestra responsabilidad, perseverar en la fe hasta el fin. Perseverar aun cuando vivamos crudos inviernos o florecientes primaveras. Perseverar aun cuando nos venga la tentación de separarnos, de alejarnos, de decir, hasta aquí llegué. Y es que pueden ser muchas las situaciones que nos hagan flaquear o que nos hagan desilusionarnos de nuestra propia fe. Es verdad, es difícil vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Pero nuestro Señor Jesucristo nos invita a perseverar para ser parte de sus elegidos en el momento de su segunda venida. Esta realidad está en el centro del pasaje evangélico de hoy. Tan así que la segunda parte nos indica y nos muestra que como no sabremos ni el día ni la hora cuándo sucederá la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo mejor es estar preparados, lo mejor es estar en la perseverancia de la fe. Sin duda, a su segunda venida sucederá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nos revela nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los acontecimientos que nos anuncia su discurso escatológico, tarde o temprano sucederán. Por ello, también en la parábola de la higuera nos estimula hacia la espera de que el verano está cerca, de que el verano llegará. Interesante esta frase, el verano está cerca. Imaginemos su significado en términos, digamos, más mundanos. Cuando esperamos el verano, normalmente es esperar las vacaciones, o al menos un tiempo de más relajación, un tiempo de descanso, de desahogo, donde hay menos actividades. Ahora bien, imaginemos pues cómo sería el verano, pero el verano de Dios. Y detengamos nuestro corazón y nuestra mente en la eternidad, en vivir un verano eterno con Dios. Ese sería nuestro eterno descanso, una vida eterna en la presencia de Dios. Por tanto, el verano de Dios nos indica el encuentro último de la historia humana con Dios y más allá de eso, del encuentro último de nuestra propia historia humana con Dios. Por tanto, ninguno escapa de esta realidad. Hemos de llegar a ella tarde o temprano.
pero lo importante y lo mejor sería que llegáramos con una fe viva, radiante, fuerte y dispuesta para entrar en dicho verano. Pero para llegar a vivir dicho verano, hemos de perseverar en nuestro caminar en la fe y prepararnos desde ahora en una vida intensa de oración y penitencia, con un trabajar duro y fuerte en la misión y el apostolado que tengamos, en esforzarnos por vivir una conversión continua y de ser mejores cristianos, en buscar conseguir los medios apropiados para nuestra salvación, como son la vivencia de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Así, para el final de nuestros días, se nos invite a pasar este verano con Dios. En fin, para concluir esta reflexión, espero que no vayamos solos a este verano, sino que seamos capaces de pasar en familia, como iglesia, este verano, esta eternidad en la presencia de Dios, ahí en su casa, en el cielo. Bueno, hasta la próxima. Dios les bendiga. Paz y bien.